Seamos chispas radiantes de luz muy brillantes, capaces de iluminar, regalando sonrisas, palabras bonitas, gestos de bondad. En la escuela, en el parque, en mi hogar, con mis padres, a todos yo quiero contar, explicar que el secreto que enciende mi luz es mi amigo Jesús. Al principio, en la antigua creación, lo primero que Dios hizo fue la luz. Él sabe que lo esencial va en primer lugar, lo importante antes que lo demás. Por eso, seamos chispas radiantes de luz muy brillantes, capaces de iluminar, regalando sonrisas, palabras bonitas, gestos de bondad. En la escuela, en el parque, en mi hogar, con mis padres, a todos yo quiero contar, explicar que el secreto que enciende mi luz es mi amigo Jesús. Hay un libro donde cuenta que la luz verdadera viene de nuestro Jesús. Él brilla a través de mí, alumbra mi existir, reflejándose en mi vivir. Por eso, seamos chispas radiantes de luz muy brillantes, capaces de iluminar, regalando sonrisas, palabras bonitas, gestos de bondad. En la escuela, en el parque, en mi hogar, con mis padres, a todos yo quiero contar, explicar que el secreto que enciende mi luz es mi amigo Jesús. Cuidaré que mi luz no se apague jamás, brillará, brillará, brillará. Mi nombre es Yania Espinosa Núñez. Luz Ángela Núñez Álvarez. Oneida Pérez de Rivera y soy docente de segundo ciclo del Centro Educativo Adventista Peniel. Soy docente del Centro Educativo Adventista Peniel en el área de primer ciclo. Soy docente de inglés de primero y segundo ciclo del Centro Educativo Adventista Peniel ubicado en Guapiles. Yo vengo de Venezuela, soy ciudadana venezolana, nací en el estado Zulia, específicamente en Maracaibo, ¿verdad? Pero estuve viviendo allí hasta la edad de 23 años, ¿verdad? Me casé, me fui a vivir al estado Mérida y allí viví durante 27 años, ¿verdad? Hasta que logré salir del país. Yo soy de Canadá, de la Suiza, pero de Turrialba. Nací en San José, me crié en Guapiles hasta los 12 años. Después de eso viví un tiempo en Orotina, donde hice hasta octavo de colegio. Estudié un año en el Colegio Adventista de Alajuela.
Después de eso viví en Honduras y ahí terminé el resto de mis años de colegio. Algo que quiero resaltar es que yo fui, junto con otros compañeros, la primera generación que sacó la escuela adventista Peniel acá en Guapiles en 6º grado. Bueno, crecí en un hogar, en una familia adventista. Me bauticé a la edad de 12 años y bueno, no conozco otro estilo de vida, solo el que Dios me ha permitido vivir. Soy adventista de nacimiento. Me crié en un hogar adventista desde mi corta edad. He tenido el privilegio de nacer en un hogar adventista, así que soy adventista de nacimiento. Soy licenciada en educación con énfasis en inglés. Estudié en la Universidad Adventista en UNADECA. Yo soy licenciada en educación preescolar. También podemos laborar en lo que es primer ciclo. Y me formé en la Universidad Adventista de Centroamérica, que es conocida como UNADECA. Gracias a Dios tuve ese privilegio de formarme en ese prestigioso lugar. En la Universidad del Zulia egresé como licenciada en Ciencias Pedagógicas en el área de orientación. Y luego, posteriormente, Dios me dio la oportunidad de hacer una maestría en la misma área, ¿verdad? En orientación educativa. Les puedo decir, bueno, que estuve trabajando para la obra en instituciones adventistas en Venezuela por más de 12 años. Y ahí pasé por diferentes departamentos. Primero fui docente, luego fui coordinador y luego llegué a una dirección, ¿verdad? Estuve en una administración por varios tiempos y luego me tocó emigrar. Trabajé 14 años en una escuela adventista en Alajuela y en este momento me encuentro trabajando acá en el Centro Educativo Adventista Peniel. En el Ministerio de Educación, allí tuve una experiencia de 19 años aproximadamente, encargada del departamento de orientación de una escuela bastante grande allí en el centro de la ciudad de Mérida, llamada Escuela Básica Fermín Ruiz Valero. Y tengo experiencia también en la educación de adultos. Por más de 19 años trabajé impartiendo educación, ¿verdad?, a universidades. Para mí representa un gran privilegio ser docente en un centro adventista. Toda mi vida me he criado en un hogar adventista, así que tengo la oportunidad de compartir con los niños, no solamente con los niños, sino también con los padres de familia, los valores que han sido inculcados en mí y también qué es en lo que nosotros creemos, tanto con respecto a alimentación, con respecto a valores, a comportamientos. Entonces eso ha sido muy inspirador para mí, hacer el cambio o hacer la diferencia en algún niño, hablarles acerca de algo, darles algún consejo y ver que gracias a eso ellos han podido cambiar alguna actitud. Es muy gratificante. Vieras que es un hermoso privilegio poder laborar en una institución adventista. Al formarme, yo hice mi práctica profesional en una institución pública. Los principios de ese lugar son completamente diferentes a los que uno lleva. Ahí cuando realicé mi práctica, los niños todos los días realizaban ejercicios como bailes o diferentes actividades de esa manera, que yo me sentía sumamente incómoda porque no son parte de mis principios, sino que ya van fuera de lo que uno acostumbra a realizar también y fuera de las costumbres pues que vemos importantes. También pues se permiten cosas extras que nosotros no permitimos dentro de la institución y dentro de nuestros principios también. Y al compararlo con eso y llegar a trabajar aquí en esta institución, en Peniel, puedo ver la gran diferencia, puedo sentirme cómoda yo como docente también en poder expresar mis principios y poder reflejarlos también, no tener que también limitarme en mis principios y poder representarlos a través de mi propia vida y poder de esa manera dar un ejemplo eficaz a mis estudiantes. Para mí lo es todo. Lo es todo. ¿Por qué razón? Porque yo siento que a esto yo fui llamada, ¿verdad? Y cuando el Señor hace un llamado, uno debe aceptar el llamado que Dios le hace a uno. No conozco otra forma, amo lo que hago por dos razones. La primera es porque creo en el mensaje,
creo en el mensaje de la educación. Sé que es un área donde el Señor trabaja de manera poderosa. Sé que es así porque yo, siendo niña, ¿verdad? Fui llamada por el Señor a través de la educación cristiana, ¿sí? Entonces, a través de la educación yo llegué, y no solamente llegué yo, sino que llegaron mis padres también. Conocí al Señor y me enamoré de mi Señor y aquí estoy. Entonces, yo siento, ¿verdad?, que como nosotros como cristianos, ¿verdad?, debemos creer en la educación adventista, debemos apoyar la educación adventista, debemos trabajar para la educación adventista y no hacerlo por hacerlo, sino dando lo mejor de cada uno de nosotros, entendiendo que nuestro director, entendiendo que nuestro administrador supremo es Cristo Jesús, y por eso tenemos que hacer las cosas para la gloria y la honra de nuestro Señor. Podría decir que en contraste con otras instituciones, el Centro Educativo Adventista no solamente hace mención o cubre todo el currículum que menciona el MEP, sino también que vamos más allá. Algo muy importante de resaltar es el hecho de que en un centro educativo adventista a los chicos se les inculcan valores, que esto es lo más importante. Como docente de inglés, sé que el inglés es muy importante porque hoy en día se manejan, se piden en algunos trabajos hasta 2, 3 idiomas. Entonces el inglés es muy importante, pero para mí es más importante el hecho de que los chicos puedan aprender sobre valores, puedan aprender sobre la Biblia, y en algún momento si les puedo dar un consejo y ellos lo pueden tomar en cuenta, eso es muy valioso para mí. Me hace sentir pues feliz, me hace sentir satisfecha sobre mi trabajo, porque al final de cuentas esto es lo que nosotros queremos encontrarnos con nuestros alumnos cuando vayamos al reino de los cielos. Y esto es muy importante porque en Santiago dice que, en el libro de Santiago dice que tal vez la docencia no es una carrera que se debería de tomar a la ligera, ¿verdad? Pero cuando uno cae en cuenta y uno da razón al hecho de por qué soy una educadora adventista, qué es lo que quiero que mis estudiantes obtengan de mí, entonces yo puedo razonar y con la ayuda de Dios puedo darle a mis alumnos lo mejor de mí, siempre y cuando Dios me guíe en ese camino. Mi educación cristiana adventista la recibí cuando yo llegué a la universidad. Mi primaria y la secundaria la recibí en una institución pública, y al llegar yo a la universidad y poder ingresar a ese lugar, sentí completamente lo que fue la diferencia. Desde que llegué al lugar comencé a sentir la espiritualidad de las personas, desde los compañeros hasta el personal administrativo en ese lugar comencé a sentir esa diferencia. Y siento que la educación adventista brinda eso, un plus en esa área donde no solo se interesa en la parte académica, sino también en lo espiritual de las personas, en darle un buen servicio, en brindar el apoyo que la persona necesita, ser un buen ejemplo también para las personas. Y como docente considero que la educación cristiana adventista es vital en la vida de las personas, más de los niños, ¿verdad? Donde ellos desde pequeñitos pues vayan aprendiendo esos valores, esos principios cristianos que son vitales en esta vida, que son sumamente importantes, y tal vez alejarlos de lo que el mundo está ofreciendo el día de hoy. Encontramos un refugio seguro en lo que es la educación cristiana, la educación que nosotros ofrecemos. Poder encontrar ese refugio, que los niños lleguen a este lugar y puedan alejarse de todo el mal que hay y poder estar en un lugar donde ellos puedan sentirse cómodos, sentirse entendidos, sentirse amados también. Entonces considero que es importante que los padres traigan a los niños a una institución cristiana adventista para que ellos logren encontrar un lugar seguro también para sus hijos y logren alejarlos de tanto peligro que ofrece el mundo, sino buscarles un pedacito de cielo para cada uno de ellos. En cualquier institución te pueden ofrecer matemática, te pueden ofrecer español, te pueden ofrecer inglés, te pueden ofrecer robótica, ¿verdad? Pero valores, pocas instituciones ofrecen valores, ¿sí? No se prepara al joven para vivir una vida íntegra, una vida de principios. Y bueno, por allí dice un famoso escritor que cada país tiene la sociedad que se merece, ¿verdad? Aquellos países que se preocupan porque exista en su seno educaciones donde
se enarbole los valores cristianos son los países, ¿verdad?, que tendrán una educación o que serán menos en delincuencia, con jóvenes y personas, ¿verdad?, apegados al deber ser, a las normas, entre otras cosas. Entonces, la gran diferencia es la siguiente, que en una educación cristiana al joven se le enseña el temor de Dios, se le enseña a respetar a los mayores y principalmente a Dios, a temerle a Dios, porque un joven, un niño, a espaldas de su papá puede hacer cualquier cosa, pero si ese niño tiene el temor a Dios, ese niño se priva de hacer cosas que vayan en contra de sus principios, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseñamos nosotros como educación cristiana? Enseñamos valores, enseñamos que Dios, Jesús, es nuestro invitado especial cada mañana en nuestras aulas de clase. Lo primero que nosotros hacemos es orar, pedirle al Señor que venga y entre en nuestro salón, ¿verdad? Y que nos dirija durante el transcurso del día. ¿Y con qué material? Bueno, utilizamos la Biblia como principal libro de texto. ¿Por qué razón? Nosotros creemos que en la Biblia está la verdad, que en la Biblia puede ayudar que el joven lea la Biblia constantemente, diariamente, puede permitir que su mente se expanda, que su mente se abra, que sea un joven crítico, que sea una persona ordenada, disciplinada, una persona con autocontrol. Porque no hace las cosas, no porque tu mamá no te vea, sino porque se respeta a sí mismo, porque entendió que le debe su vida a Cristo Jesús y sirve y vive para Cristo Jesús. Lo que quiere decir que la educación cristiana transforma para la eternidad, prepara a un ciudadano para la eternidad. Para poder vivir en el cielo, nosotros primero tenemos que enseñarle a nuestros niños aquí a cómo se debe vivir, cómo es que el Sagrado Libro indica que deben vivir los cristianos que nos estamos preparando para recibir muy pronto a nuestro Señor Jesús en gloria. Entonces, esa es la gran diferencia entre una educación normal o común y una educación cristiana, ¿verdad? Una educación especial, llamo yo así, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos varias actividades que realizamos, aparte de la que yo les acabo de hablar, ¿verdad? Hermosos cultos acompañados con coros, con el estudio de la palabra, con los libros, los cuadernos de Biblia, ¿verdad? Que son nuestro guía o el segundo cuaderno, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Pero tenemos semanas de oración maravillosas, donde vienen personas especiales a atender a los niños, a hablarles sobre temas de interés, donde se prepara todo un escenario, donde los muchachos tienen la oportunidad de expresar lo que sienten, lo que piensan. Por ejemplo, una de las actividades que realizamos semanalmente es los jueves, lo que llamamos la sociedad de menores. Esta sociedad de menores consiste en que los niños y cada nivel realizan una sociedad donde realizan diferentes actividades, ya sean cantos, un servicio de canto dinámico dirigido principalmente por los niños. Se le pone una historia, se coloca ahí una historia bíblica donde los niños puedan interiorizar cada una de esas historias que aparecen en nuestro valioso libro, ¿verdad? La Biblia. Poder aprender de esas historias, de esos personajes y poder interiorizarlos también en su vida. También ellos, en la sociedad de menores, ellos se aprenden sus versículos de memoria y ese es el día especial en que ellos van a pasar al frente y van a decirlo. De esa manera ellos están también practicando lo que es la memorización de la palabra de Dios para poder ponerla en práctica también en cualquier momento de su vida que ellos lleguen a necesitarla, puedan expresarlo también con facilidad, porque al memorizar ellos están aprendiendo para el resto de su vida también. Tenemos también la escuela para padres, ¿verdad? La escuela para padres es un área de la institución destinada a darle estrategias, técnicas a los padres de cómo educar a sus hijos, ¿sí? Allí, por ejemplo, la última escuela para padres que tuvimos, hablamos solo sobre los valores y se hizo un abanico de posibilidades de todos los valores que nosotros como padres podemos trabajar con pequeñas actividades con nuestros hijos en nuestra casa, en el hogar, ¿verdad? Cómo a ellos se les puede enseñar a ser personas que se preparen
para ser ciudadanos de la Canaán celestial. La primera clase se llama Principios y Valores. Esta clase consiste en llevar una secuencia del estudio de la Biblia. Día tras día, nosotros nos reunimos en la primera hora de la mañana, nosotros estudiamos la secuencia de las historias bíblicas. Los niños, bueno, yo en mi caso estoy dando en segundo y tercer nivel, yo los recibo a ambos niveles al mismo tiempo. Entonces nosotros llevamos una secuencia de diversas historias de la Biblia. Entonces ahí llenamos un libro también donde ellos completan también actividades de acuerdo a lo que trataron en la lección de la clase de Principios y Valores de historias bíblicas. Entonces ellos, de acuerdo a lo que aprendieron de la lección, ellos van completando también diversos ejercicios donde ellos van también interiorizando el aprendizaje que obtuvieron en esa semana. La semana siguiente entonces siguen con la historia que corresponde, llevando siempre una secuencia de las diversas historias que ellos están trabajando. La clase de valores, principios y valores, ¿verdad? Que yo acabo de apuntar. Esa es la primera clase porque a Dios hay que darle el primer lugar. Entonces, para que los niños a veces vienen con situaciones del hogar, ¿verdad? Que han pasado un mal momento, que hay una situación de enfermedad u otra situación que se pueda presentar, nosotros consideramos como docentes del Centro Educativo Adventista Peniel que la primera clase debe ser la clase de principios y valores, porque allí nuestros niños pueden alcanzar confianza y protección en el Señor. Les mostramos que en Jesús no importa lo que suceda. Por ejemplo, hoy nos tocó que un niño dijo: profe, ayer no dormí bien. ¿Por qué? Le pregunté, me dijo: porque ayer llovió mucho. Entonces yo pude dejar, el niño dejó entrever que había temor, que había algún temor en él respecto a eso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hicimos? En la clase de Biblia, él tuvo la oportunidad de alimentar su fe y de confiar en Cristo Jesús. Hay niños que de repente vienen con problemas, con situaciones familiares enfermos, y entonces nosotros a través de la clase de principios y valores, ¿verdad?, les enseñamos que Cristo Jesús es el médico divino y que tenemos que confiar en el Señor, y de esa manera ellos pueden arrancar felizmente el día y llegar al final sin ningún tipo de problema. Algo que puedo decir es que yo no solamente soy docente, sino también soy mamá. Mi hija Diana ha estudiado ha estado en centros adventistas desde los 3 años. Y yo puedo decir como mamá que no he encontrado, porque también estudió 1 año en una escuela pública, y ya con eso uno puede hacer la diferencia, ¿verdad? Entonces, yo veo la diferencia a lo que Diana aprendió en un centro adventista, luego estuvo en un centro público y luego volvió a una escuela adventista. Entonces, como mamá, puedo decir que no se acerca los valores ni lo que se enseña en una escuela pública a lo que nosotros podemos enseñar en un centro cristiano. Tuve la experiencia de, como les conté anteriormente, tener a Diana en un centro público, y ellos pues hacen sus oraciones, pero los hacen como tipo de repeticiones. Entonces Diana se sabía la oración Ángel de mi guarda, dulce compañía, ¿verdad? Cuando en la noche, cuando íbamos a orar, esa era la única oración que ella repetía. Yo siempre la he enseñado a orar a ella, nosotros leemos historias de la Biblia, ella sabe personajes y todo lo demás, porque yo sé que la educación empieza en casa. Pero cuando ella llegó acá al Centro Educativo Adventista Peniel, yo la he visto que ella se ha desenvuelto, o sea, de una manera extraordinaria, que a mí hasta porque antes yo le pedía a Diana, por favor, ore cuando íbamos a orar, y decía que no, que ella no sabía orar, que le daba vergüenza. Y ahora no hay necesidad ni siquiera, ella se ofrece. Y la he visto participar en las semanas de oraciones, en diferentes actividades que hemos tenido en el Centro Adventista Peniel, y como mamá, sinceramente yo me siento realizada.
yo creo que en otras escuelas no se trabaja tanto el hecho de la participación de los estudiantes en actividades como las que nosotros tenemos, como Semana de Oración, como Semana de la Biblia, Sociedad de Menores, y esto ayuda mucho a los chicos a desenvolverse y no tener vergüenza de poder hablar en público ni poder expresarse en público, y esto es muy importante. Y no solamente el hecho de que ellos puedan desenvolverse, sino también de interiorizar lo que ellos aprenden acá. He visto cambios en mi hija muy grandes con respecto a su forma de actuar. Ella misma se concientiza a sí misma cuando ella comete un error y ella me dice, sí, mamá, como la historia de tal, y me menciona tal vez la historia de Jonás o la historia de Sansón. Entonces, eso para mí como mamá ha sido de mucha satisfacción, de mucho agrado, y como docente, porque estoy en ambos lados, también puedo ver el cambio que se puede hacer en el estudiante, y no solamente en el estudiante, porque detrás de un estudiante hay toda una familia. Entonces, no solamente el docente, sino también que envuelva también a toda su familia. Nosotros enseñamos también a tener una comunión constante con Dios en cada actividad que realizamos. Desde que entramos hasta que salimos, los enseñamos a ellos a tener una comunión con Dios constante, de que ellos también puedan expresarse y relacionarse con Dios directamente. Nos hace diferentes entonces de una educación secular, esa comunión que tenemos con Dios, de que ellos no solo aquí en la institución, sino que eso que ellos aprenden logren llevarlo a su hogar y que ellos lo interioricen en sus vidas, que ellos lo logren practicar y que ese amor sea de acuerdo a lo que nosotros les hemos enseñado también, pero que sea real y puro a nuestro Creador. Porque educar es redimir.